Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y se echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Amén. Vamos al versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Dios añada bendición a aquel que escuche y lee esta maravillosa palabra. Estaremos predicando bajo el tema sostenidos por una palabra. Dale la mano a tu hermano y dile: sostenidos por una palabra. Sostenidos por una palabra. Sostenidos por una palabra. Gloria al Señor. Sostenidos por una palabra. Sostenidos por una palabra. Sostenidos por una palabra. Eleva las manos al cielo y vamos a orar. Padre amado, Dios de gloria, te damos gracias, Dios mío, por esta bendición, este hermoso privilegio que tú nos permites estar con estos hermosos hermanos, Padre amado. Dice tu palabra: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, Dios mío. Y es un honor, Padre, poder conocerle, pero es un honor más grande el poder en esta tarde exponer el mensaje de tu palabra, Dios mío. Hemos cantado, hemos adorado tu nombre, Padre amado, te hemos exaltado aún con nuestras ofrendas, pero ha llegado un momento donde usted va a ministrar, Padre amado, a nuestras vidas. Yo te pido, Dios de poder, que no sea yo, sino que sea usted, Padre, hablando a este pueblo, Dios mío. Esto estaba en tus planes, Dios mío, porque tú conoces los tiempos y las sazones, Padre eterno. Yo te pido, Padre amado, que tú me uses para gloria y honra de tu nombre. Tú conoces toda necesidad, Padre, y de acuerdo a la necesidad de este pueblo, Padre, yo te pido que usted se glorifique, Dios de poder. Sigue tomando el control de los aires, Padre amado, que el único poder que pueda moverse en esta tarde con toda libertad sea el poder de tu Santo Espíritu, rompiendo cadena, Padre amado, quebrantando el arco del cazador, Padre eterno. Declaramos que hay victoria, Dios mío, en lo que se mueve en los aires en esta región, Padre amado. Oh, siento tu presencia, Dios de poder. Creemos que hay victoria, Padre eterno, en lo que se mueve en los aires, Padre amado. Hay una palabra que ha sido declarada, y es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Padre. Y ya de antemano declaramos una victoria hermosa, Dios mío. Todo te lo pedimos, amado, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, a quien damos gloria, damos honra y damos la alabanza. Amén y amén. Puede tomar sus asientos en esta maravillosa tarde que hizo el Señor. Voy a mover esto un poquito más para el frente, porque yo me muevo mucho y no quiero caerme al frente de ustedes. Qué lindo. Sostenidos por una palabra. Cuando nosotros estudiamos las escrituras, vemos que Marcos se encargó de escribir este evangelio a los romanos. Y es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en este evangelio, según San Marcos, Marcos se empeñó en manifestar todos los milagros que Cristo había hecho. Cuando tú te pones a estudiar la palabra del Señor, es precisamente este evangelio habla referente a más de 20 milagros que Cristo hizo en este evangelio, porque Marcos quería reflejar el poder que tenía el Hijo de Dios. Yo no sé si ustedes me están comprendiendo. Él quería manifestarle a aquel pueblo gentil el poder que tenía Jesucristo. Y en esta tarde hemos puesto este tema, sostenidos por una palabra. Cuando tú buscas la definición de palabra en el griego, te da 3 definiciones. La primera que te da es logos, que es la palabra escrita, la palabra que nosotros leemos. También te da la definición rema, que podemos entender que es la palabra revelada. Pero también hay una definición que por eso es que nos vamos a inclinar en esta tarde, que es logión, que es una declaración divina. Y esto es algo interesante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos este capítulo 4 del Evangelio de Marcos, vemos que Cristo comenzó a enseñar.
Dice la palabra del Señor que él estaba a la orilla del mar de Galilea, pero había una gran multitud. Dice la escritura que él pide una barca, se sienta en la barca y comienza a enseñar la palabra del Señor. Unas enseñanzas muy poderosas. Cuando nosotros repasamos este capítulo 4, dice que habló de la parábola del sembrador. En cierta ocasión le decía a los hermanos que yo creo que esta es una de las parábolas más poderosas. ¿Por qué? Porque enseña a dónde está cayendo la semilla, que es la palabra del Señor. Y hay algo que nosotros como iglesia necesitamos entender, que el problema no es la semilla, sino es el terreno. El problema no es la palabra, sino el terreno donde cae la palabra. Entonces Cristo estaba enseñando esta gran enseñanza de la parábola del sembrador. También Cristo le está hablando sobre la luz, que tú no puedes ponerla debajo de una mesa, sino que tienes que ponerla encima para que esa luz alumbre a todos los demás. Pero hay algo muy poderoso en esto, que él le habla también de la parábola del grano de mostaza. Y terminando Cristo estas enseñanzas, dice la palabra del Señor que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Ya cuando Cristo terminó cansado de ministrar, todo un día ministrando la palabra, trayendo enseñanzas, dice la palabra que cuando llega la noche, Cristo les declara: pasemos al otro lado. Y hay algo que tenemos que entender, que hay un poder muy grande cuando hay una declaración. Si nosotros vamos al libro de Génesis, creemos, como establece la palabra, que todo fue creado ¿por qué? Por la palabra de Dios. Cuando tú vas al libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué lindo Jehová. Quiere decir que por una declaración, todo lo que nosotros podemos ver ha sido formado. Cuando tú sales afuera y puedes contemplar los cielos, se formó por una declaración. Cuando tú tienes la capacidad de ver a tu lado y ver a tus hijos, ver a tu esposa, ver a tu esposo, todo fue creado por una declaración. Y hay algo que la iglesia tiene que comprender, que hay poder cuando nosotros declaramos algo. Dice Proverbios 18:21 que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Y el que ama y el que la ama comerá de su fruto. Y es muy importante lo que nosotros declaramos por nuestra boca. Porque nosotros vemos hoy en día hasta pueblo que profesa servirle a Dios declarando palabras de maldiciones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros declaramos. Y estamos viendo que Cristo declara a los discípulos que pasemos al otro lado. Y es algo interesante porque dice la palabra: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Este es un detalle muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo la palabra es que a Cristo no le dio oportunidad a prepararse. Cayó la noche. No es que él fue a la casa, no es que él le dijo a los discípulos: vayan, busquen pan, busquen agua, sino que les tomaron como estaban. Se montan en la barca. Y lo interesante de esto es, amados hermanos, que dice la palabra: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque estamos viendo al autor de la vida. Estamos viendo a Cristo que declara una palabra: pasemos al otro lado. Pero más sin embargo, cuando comienza la travesía, se levanta una tormenta. Y esto es algo que puede sonar un poco contradictorio. Porque si Cristo nos dijo que pasemos al otro lado, se levanta una tormenta. Y la palabra especifica que las olas eran muy grandes. Estamos viendo que estos hombres no eran cualquier hombre. Estamos entendiendo que estos hombres primero andaban en la voluntad de Dios, porque andaban con Cristo.
Segundo, estos hombres eran pescadores. Estos hombres estaban acostumbrados a andar en el mar. ¿Cuántos se han montado en un bote? Pero en un bote no muy grande, de esos pequeños que tú sientes que como que... Aleluya. Estos hombres estaban acostumbrados al mareíto que da en los botes, pero más sin embargo la palabra dice que ya se anegaban, dando a entender que ellos estaban intentando mantener la barca de pie, mantener la barca a salvo, y no lo lograron. ¿Y cuántas veces nosotros, bajo la capacidad humana que podemos tener, hemos intentado tantas veces tratar de mantener nuestra barca que continúa a flote, tratar de mantener nuestra casa que continúa a flote? Pero yo te quiero decir algo en esta tarde: esto no consiste de tu capacidad ni las fuerzas que puedes tener. Esto consiste de aquel que declaró: pasemos al otro lado. ¿Sabes por qué hay tanto fracaso? Porque estamos intentando hacer las cosas a como mejor me parece. Poderoso es Dios, aleluya. Estamos intentando hacer las cosas como yo tengo cierta capacidad en algunas áreas. Yo creo que la capacidad que yo tengo es suficiente para yo poder mantener el bote a salvo, para yo poder mantener mi casa a salvo, para yo poder mantener mi familia a salvo. Pero más sin embargo la palabra dice que las olas se echaban en la barca y ellos de manera que ya se anegaban. Tú tienes que entender algo: van a haber tormentas que Dios no las va a levantar porque tú cometiste algún error, sino van a haber tormentas que Dios levanta para instruirte, para enseñarte a confiar en Él. ¿Sabes por qué? Porque en los momentos que todo está bien, todos confiamos en Dios, todos creemos en Dios, todos levantamos las manos, todos aplaudimos. Pero cuando llega el momento difícil, ahí es que verdaderamente se prueba quién ha declarado que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En los momentos de debilidad, en los momentos de guerra, en los momentos que las olas se están metiendo en la barca, en los momentos que el río está golpeando nuestra casa, ahí es que se conoce. Porque cuando todo anda bien, olvídate. ¿Cómo fue? Todo está bien. Andamos en gloria. Santo. Andamos caminando por las nubes. Poderoso. Hasta que llega el día malo. Hasta que las olas comienzan a golpear la embarcación. Hasta que las olas comienzan a meterse dentro de la barca. Pero lo más terrible de esto es, amados hermanos, que esta gente eran pescadores. Esta gente en cierta manera sabían lidiar con lo que estaba pasando. Yo me imagino un Pedro que le decía a Juan, tranquilo, rema para este lado para que tú veas que la barca se va a mantener de pie. Pero no. Se estaban dando de cuenta que las técnicas humanas no estaban funcionando. Tú tienes que entender que esto se pelea espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo dijo que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Lo que tú no puedes pelear con tu intelecto, peléalo de rodillas. Lo que tú no puedes pelear con tu capacidad, peléalo en el espíritu. Estaban a punto de ahogarse, mi hermano. Poderoso es Dios, aleluya. Miraban para todos los lados. Los vientos eran muy fuertes. Cristo vive. Las olas demasiado de altas. Remaban y no llegaban a ningún lado. Hacían fuerzas, trataban de mantener la barca de pie, pero ya se anegaban. Cuando te dice que ya se anegaban, era que ya se estaban dando por vencidos. Era que ellos entendían, bueno, hemos hecho todo lo posible por tratar de mantener esta barca de pie, pero más sin embargo hay algo que llama la atención, que dice el versículo 38, y él, Jesucristo, estaba en la popa. ¿Qué dice ahí? Durmiendo sobre el cabezal.
Yo quiero que tú entiendas algo. Que el silencio no significa que Dios no esté presente. No significa que Dios no esté presente. Ellos estaban tratando por todos los medios sostener la barca. Pero más sin embargo Jesús estaba durmiendo en la popa. Y es algo bien curioso. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Cuántos saben aquí de bote? Ninguno. Pues vamos a darle una clase de bote también. Ok. Cuando se habla de la popa es la parte trasera de la embarcación. Conéctense conmigo, imagínense un barco. La parte trasera es la popa. Pero entonces el detalle está que es el final de la estructura donde va instalado el timón. La popa es la parte atrás de la embarcación donde va instalado el timón. El timón es el encargado de controlar la dirección de la embarcación. No sé si la están cogiendo. En la popa se encuentran instalados los mecanismos que permiten el avance y el gobierno del barco. Quiere decir que ellos estaban en medio de la tormenta, las olas eran muy fuertes, ellos se estaban anegando ya porque no podían, pero más sin embargo Jesús estaba acostado en la popa. Lo más terrible de esto es que Jesús, aunque estaba durmiendo, tenía el control de la embarcación. Por eso muchas veces nosotros pensamos que Cristo no está al tanto de lo que estamos viviendo, pero yo te tengo buenas noticias en esta tarde. Aunque tú creas que Él está durmiendo, Él está en la popa. Él está en la popa. Él tiene el control de la embarcación. Yo no sé lo que está viviendo esta iglesia, ni lo que ha de vivir, pero hemos llegado en esta tarde a decirle: Él está en control. No sé la magnitud de las olas, no sé la magnitud de los vientos, pero de que algo estoy seguro, que si Él, iglesia, está en la embarcación, no habrá pérdida. Y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Wow. Quiere decir que, ayúdame, pastora, gracias, Poderoso es Dios. es que a mí se me prende la bombilla. Si ven bien brillosa fue que el foco, y ella tú la ves en la iglesia, límpiate. Pero es que pues, cuando uno tiene la luz de Cristo, no podemos ocultarla. Qué lindo es nuestro Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado que tú estás pasando por una situación y tú estás desesperado, pero el que está al lado tuyo está como que bien tranquilo, muchas veces está durmiendo. Y tú te quedas, pero mira cómo yo estoy. Yo estoy pasando por una tribulación tan grande y mira, estoy durmiendo. Yo no sé si ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 12, que dice la palabra que mataron a Jacobo a filo de espada. Pero entonces a Pedro lo habían atrapado y lo habían metido en la cárcel para darle muerte al otro día. Y es algo tan poderoso. ¿Por qué? Porque él está en la cárcel con una sentencia de muerte. Pero cuando tú lees la escritura, varón, él está durmiendo. Él está dormido. Porque cuando dice la palabra que el ángel del Señor se le aparece, lo levanta. ¡Ey! ¡Levántate! Pedro se levanta. Le dice: cíñate la ropa, átate la sandalia y sígueme. Santo. Dice la palabra que él se levantó, se vistió, se ató la sandalia y salió. Y hay algo tan poderoso en esto. ¿Por qué? Porque yo siempre he meditado en esto, el por qué Pedro, en medio de una sentencia de muerte, estaba durmiendo. Aleluya. Uno se pone a pensar en eso, pero si a mi compañero lo mataron ayer y mañana me quieren quitar la vida a mí y él está durmiendo. Pero hay algo tan poderoso, ¿sabes? Pregúntame qué es poderoso. Él estaba sostenido en una palabra. Pregúntame qué palabra. Cristo le
dijo a Pedro, ¿sabes qué? De cierto os digo, que cuando fueres mayor, no te ceñirás tú. Y yo me imagino que en la cárcel había un espejo y él se miraba. Espérate, yo estoy joven todavía. Quiere decir que mi final no ha llegado. Párate en el espejo y dile al enemigo, mi tiempo no ha llegado. Sama. Dile, mi tiempo de morir no ha llegado. Todavía me queda tiempo. Por eso es que está durmiendo y descansando. Por eso es que vemos que un Cristo, que aunque haya una tormenta, Cristo está durmiendo. ¿Por qué? Porque Él declaró, pasemos al otro lado. Hay una tormenta. Ellos no pueden nada más. Cristo está dormido en la popa, allá atrás, durmiendo en la popa. Pero Él tenía el control de la embarcación. Pero que llegue el momento y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Le está diciendo, maestro, a ti no te importa que nosotros estamos a punto de morirnos. Yo no sé si usted ha pasado por tantas situaciones que tú le dices, Dios, por favor, tú no te acuerdas de mí. Dios mío, este es como dicen los puertorriqueños, esto es una quita y otra puesta. Ahí. Tú no tienes cuidado, pero le llaman maestro. Tú no tienes cuidado que perecemos. Y esto es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque en ese momento que ellos están en la barca, yo creo que ellos no necesitaban de un maestro. Yo creo que ellos necesitaban de un Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que manifiesta la autoridad. Y es algo bien curioso. ¿Por qué? Porque en vez de decirle Señor, le llaman maestro. Un maestro es aquel que enseña, que instruye. En este momento de crisis sería lógico que los discípulos le llamaran Señor en vez de maestro. Porque en ese momento necesitan más de su autoridad que de sus enseñanzas. Pero algo tenemos que entender, que la autoridad y la enseñanza están estrechamente relacionadas. Cuando tú vas a Marcos capítulo 1, mira lo que dice la palabra en Marcos capítulo 1. Acompáñame, versículo 21 en adelante. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina. Miren esto. Porque enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ellos se acordaron en ese momento cuando entraron en la sinagoga con Cristo. Ellos se impactaron de la doctrina, de la enseñanza que Cristo estaba manifestando. Y yo estoy muy seguro, amados hermanos, que cuando ellos sintieron la opresión, cuando ellos sintieron las olas tan fuertes, ellos lo primero que salió fue maestro, porque ellos entendían que aquel mismo que enseñaba era el mismo que tenía la autoridad para echar los demonios fuera. Tú tienes que entender, amada iglesia, que el Dios que tú le sirves no es cualquier Dios. El Dios que tú y yo le servimos es un Dios que tiene autoridad, es un Dios que cambia las cosas, es un Dios que dice la palabra, que llama las cosas que no son como si fuese. Él tiene el poder para cambiar toda circunstancia. Le dice maestro, maestro, maestro.
alma te alaba. Tú no tienes cuidado que perecemos. Bendito Dios. Hay algo muy interesante en esto. ¿Por qué? Porque Cristo se levanta, reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno a otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay algo muy poderoso en esto. ¿Por qué? Porque esto nos ha ocurrido a cada uno de nosotros. ¿Tú sabes cuántas veces Dios ha declarado palabras sobre nuestra vida? Palabras sobre nuestro hogar, palabras sobre nuestros hijos, palabras sobre nuestra descendencia, palabras sobre la iglesia. Y cuando llega el momento adverso, lo primero que hacemos es turbarnos. Cuando llega el momento adverso, lo primero que comenzamos a hacer es comenzar a mirar a nuestro alrededor, el panorama, lo difícil que está. Pero se nos ha olvidado que ya Dios declaró una palabra, que tenemos que pasar al otro lado. Yo no sé los vientos que esta iglesia está pasando, pero yo lo que estoy seguro es que esta iglesia Dios la sostiene. Yo lo que estoy seguro que los vientos no podrán detener que esta iglesia vaya al lugar del propósito que Dios los ha llamado. Tú tienes que entender que aunque se levante la tormenta, hay otra orilla que necesitamos llegar. ¿Sabes por qué necesitamos llegar? Porque en la otra orilla hay un hombre que se le conoce como el endemoniado de Gadareno. Hay un hombre que la iglesia necesita cruzar al otro lado y manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso la iglesia no puede amedrentarse por lo que puede estar pasando. Hay una declaración sobre esta iglesia, que ustedes van a pasar al otro lado. Hay una palabra que lo sostiene. Lo sostiene. Santo, aleluya. En medio de la guerra, declara esa palabra que Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. el problema es que nos damos de cuenta muchas veces. Poderoso. Está desesperada, se lo estoy diciendo. Se desespera. Santo. Pero el problema que tenemos nosotros los seres humanos es que le prestamos mucha atención a las circunstancias. Santo. Le prestamos mucha atención a lo que está a nuestro alrededor. Le prestamos mucha atención, pastora, a lo que dirán, Amén. a lo que puedan pensar. Mas sin embargo tenemos que entender que lo que nos tiene que importar es lo que piensa Dios. Amén, aleluya. Santo. Es algo que tienes que meterte en tu cerebrito, Amén, hermoso. amén. Que lo que tiene que importar es lo que opine Dios de ti. Pero yo quiero decirte algo. Tú tampoco le puedes dar de qué hablar. Amén, aleluya. Tú tampoco le puedes dar de qué hablar. Porque Cristo dijo: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan de vosotros toda clase de mentira. Gloria a Dios, aleluya. Santo, aleluya. Toda clase de cosas de vosotros mintiendo. Santo. Si están mintiendo, somos bienaventurados. Pero si le estamos dando de qué hablar, no esperes ser bienaventurado. Sí, porque queremos las promesas de Dios, pero nosotros estamos provocando que la gente hable. Nosotros estamos provocando. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces obviamos que con nuestras actitudes y nuestro comportamiento la gente puede hablar. ¿Entiendes? Y tenemos que guardarnos de eso. Los discípulos estaban atormentados por esta situación, pero Dios lo que quería era que ellos confiaran en la declaración que ya Dios le dio. Había una necesidad al otro lado. Había un hombre que estaba totalmente endemoniado. Había un hombre que dice la palabra que dormía en los sepulcros, dormía en el cementerio. Lo ataban con cadenas y con candados. Lo rompían, nadie lo podía controlar. Pero lo más terrible de esto es que a mí me encanta la palabra, porque la palabra dice que cuando Cristo llega a la orilla, Santo. aquel hombre sintió que lo que estaba pisando aquel lugar no era cualquier hombre. Poderoso es Dios. Yo me imagino
Eran 12 discípulos más Cristo. Eran 13. Yo me imagino que se lanza Pedro adelante a jalar la barca para que los demás discípulos comiencen a bajar. Comienzan a bajar uno a uno y no ocurre nada. Aquel está bien endemoniado por allá. Se baja Juan y no pasa nada. Se baja Simón y no pasa nada. Se llama Judas, se baja Judas y no pasa nada. Pero llegó el momento que el que estaba acostado en la popa se levanta y comienza a caminar por la barca. Y cuando pone el pie en tierra, dice la palabra que aquel hombre corrió hasta donde estaba él y se postró delante de él a decirle: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Yo quiero que tú entiendas, cuando tú llegues a la otra orilla, no, lo importante no es que tú llegaste, lo importante es quién llegó contigo. Tú tienes que entender que tú no estás solo, iglesia, no estás solo. No se trata de que llegamos, se trata de quién viene conmigo. Por eso era que dejaron a Cristo para lo último. Se bajaron los discípulos y no pasó nada. Ellos miraban alrededor, pero ahí estaba dando los pasos el dador de la vida, el que dice la palabra que todo fue creado por él y para él. Estaba llegando el autor de la fe. Cuando pone los pies en la tierra, aquel hombre, los espíritus reconocieron que aquella pisada no era cualquier pisada. Ellos reconocieron que el que tocó aquella tierra era el que iba a redimir el mundo de pecado, era el que iba a darle la salvación al hombre. Y le dice: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Cristo le dice: ¿cómo tú te llamas? Legión nos llamamos porque somos muchos. Y esto es algo tan impactante. ¿Sabes por qué? Porque aunque eran muchos, no pudieron con Cristo. Tienes que entenderlo ya, iglesia, que el que está con nosotros es mayor. Yo no sé si tú lo crees en esta tarde, que el que está contigo, que el que está en esta iglesia, que el que está en tu casa es mayor que el que está en el mundo. Es mayor. Legión nos llamamos porque somos muchos. Y Cristo le dijo: mira, ¿sabes qué? Sal de ella. Sal, ya sencillo. Sal. Y tú sabes lo que es que los demonios le pidieron de por favor, ¿sabes qué? Por favor, déjanos entrar ese gato de cerdo. Aunque sea, déjanos. Váyanse, se fueron. Pero lo terrible de esto es, hermano, por eso es que tú tienes que entender que en medio de la tormenta tú no puedes rendirte. Porque si ya Dios declaró algo, es porque algo poderoso va a pasar. Estaba este hombre endemoniado, Cristo lo liberta. Pero cuando Cristo comienza a adentrarse más a la ciudad, dice la palabra que aparece un hombre llamado Jairo. Y este hombre Jairo escuchó de la fama de Jesucristo y va donde Cristo, se postra delante de él y le dice: ¿sabes qué? Yo tengo una hija enferma, por favor, ¿puedes ir a mi casa? Y Cristo le dice: claro que sí, vamos para tu casa. Y cuando van caminando para la casa de Jairo, ocurre algo. Hay una gran multitud, pero hay una historia de una mujer que tiene 12 años con un flujo de sangre. La palabra especifica que ella había gastado todo lo que tenía en médicos, había intentado por todos los medios salir de esa condición. Y dice la palabra del Señor que esta mujer ya no podía más con su vida. Pero un detalle muy importante: ella escuchó hablar de Jesucristo. Por eso la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra. Ella escuchó de la fama de Cristo. Ella escuchó que Cristo había tocado su tierra. Y qué lindo es saber que cuando Cristo está, nosotros podemos correr a él. Ella decía: bueno, yo lo intenté todo y nada me ha resultado. Yo no sé si tú te sientes en esa misma condición hoy, que lo has intentado todo, has intentado por todos los medios salir de la condición en la cual te encuentras, pero hay buenas noticias. Cristo llegó a la escena. Ella dice: yo tengo que acercarme a él. Mira la fe tan grande de esta mujer, que ella decía: si tan solamente tocare su manto, seré sana de este azote.
Ella decía, si yo por lo menos logro tocar el manto, el borde, yo voy a ser sana. Y entre la multitud ella se va moviendo. No sabemos si se iba arrastrando porque posiblemente no tenía fuerza, pero ella va acercándose hasta que toque el borde del manto de Cristo. Hay algo muy curioso en esto, que dice la palabra del Señor, que Cristo se detiene. Aleluya. Y dice, alguien me ha tocado. Santo. Yo me imagino los discípulos que lo miraron. Jesús se volvió loco. La multitud nos aprieta y tú estás diciendo que alguien te ha tocado. Y Cristo dice, a alguien me ha tocado porque de mí salió virtud, de mí salió poder. Hasta que esa dama no resistió y tuvo que declarar, fui yo. Y qué lindo que la palabra dice que Cristo le declaró a ella, tu fe te ha hecho salva. Pero lo más terrible de esto, y ya culminando, que mientras Cristo iba de casa a Jairo, vienen de la casa de Jairo a decirle, ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y yo no sé, wow, qué cosa tan terrible, qué mala noticia. Tú con la esperanza de que algo va a ocurrir y te llegan con la mala noticia de que ya no hay oportunidad. Lo que tú pensabas que iba a sanar ha muerto. Lo que tú tenías esperanza de que iba a cambiar, ya no hay oportunidad. Pero me encanta Cristo, porque Cristo le dice, jeje, tranquilo, solamente cree. Yo no sé lo que te han dicho que ya se ha perdido, pero Dios te dice en esta tarde, solamente cree, solamente cree, solamente cree. Ellos continúan caminando para casa de Jairo. Cuando llegan hay mucha gente, posiblemente había mucha gente llorando. Cristo los saca todo, manda entrar a solamente 2 o 3 discípulos con él. Está la niña acostada de 12 años ahí postrada en la cama. Pero lo más terrible de esto es que Cristo solamente la toma por la mano y le dice, Talita cumi, que así te digo, Señor, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra que aquella niña se levantó. Aquella niña se levantó. Ahora dime tú si no es necesario, qué lindo, pasar al otro lado. Ahora dime tú si no es necesario entender que la iglesia está sostenida por una palabra que Dios le ha dicho. Yo no sé lo que Dios ha declarado para este lugar, pero lo que yo estoy seguro es que si Él lo declaró, confíe en la palabra, confíe en la palabra. No sé lo que Dios ha declarado para tu casa, para tu ministerio, pero de que algo estoy seguro, que si Él lo declaró, hay cumplimiento. Hay cumplimiento. Y este mensaje es un mensaje para impulsar tu fe a creer que lo que Dios ha hablado hay cumplimiento. Amén, aleluya. Que lo que Dios ha declarado hay cumplimiento. Santo. Yo no sé si habían planes de ya darse por vencido, pero Dios está diciendo, sostente en mi palabra. Dios está diciendo, confía que yo tenga el control de la embarcación. Aunque todo parezca oscuro, aunque llegue el momento adverso, confía que yo tenga el control de la embarcación. Dice el Salmo 23, que aunque pasare por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y qué lindo es saber que aún en medio de la tormenta, aún en medio de la adversidad, Él está con nosotros como poderoso gigante. Así que, iglesia, sacúdete y olvídate de los vientos, olvídate de las olas, olvídate que sientas que la barca se va a hundir. Si Él está en la barca, Él ya declaró que pasaremos al otro lado. Yo no sé quién puede levantar las manos y decir, pasaremos al otro lado. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo habló, veremos el cumplimiento. Póngase sobre sus pies. Acompáñame en el piano, chiquina, por favor. Mi alma te bendice. Amán se tu elevan, Espíritu llama. de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.